Bienvenidos a Cards, Numbers and You. Mi nombre es Franz. Es un placer hacer esta lectura para todos los signos de fuego. En el mes de mayo esta lectura corresponde a la energía que corre desde el 1 de mayo hasta el 15 de mayo. Vamos primero a ver cómo se nos está aspectando aquellos que son signos fuego. Primero, ¿cuál es la energía principal de todos aquellos signos fuego en el mes de mayo? Estoy usando mis tarots griegos. Son uno de mis favoritos. Digo, todos mis tarots son favoritos, pero definitivamente tengo un amor a Grecia. Vamos a ver, aquí abrimos. Vamos a ver qué nos depara para aquellos signos de fuego en lo que viene siendo el área del amor. Amor. ¿Qué nos tienes para los signos de fuego primero al 15 de mayo? El amor. ¿Qué nos tiene en lo que es el área del dinero? ¿Qué nos tiene en el área del dinero? ¿Y qué nos tiene como la lección de los primeros 15 días? Siempre hay una lección que aprender, ¿no? Sobre todo cuando las cosas son no como las esperamos, siempre hay una lección. ¿Cuál es la lección? Y vamos a ver en el área del amor qué consejo nos da. ¿Qué consejos tenemos en el área del amor para todos los... ticket. Me encanta ticket. No ticket, sino ticket la cosa. Wow. Ok, definitivamente ahora esto me va a tocar tomar un poco aquí para buscar una carta. No voy a poder editar esto porque mi tiempo está contado, así que así se va. Vamos a ver qué consejo nos da en el área del amor para todos los signos de fuego. Primeros 15 días del mes de mayo. En el área del dinero, finanzas, trabajo, y que nos da de consejo en lo que viene siendo la lección. Vamos para allá. Abrimos con Atlas. Para aquellos que saben un poco de mitología griega, Atlas es un titán que viene siendo de la segunda generación de dioses, que corresponde con lo que viene siendo la dinastía de los dioses como Cronos, Rea. Dentro de la mitología griega, él es el que, como castigo, ¿no? Ya que pues los titanes perdieron la guerra contra los dioses olímpicos, que es la generación nueva de dioses, a cargar el peso del mundo. Y a lo mejor si se puede fijar un poco aquí en la carta, no solamente él tiene el peso del mundo, si se pueden observar, esto es Latinoamérica, América del Sur, y por aquí eso viene siendo lo que es el Océano Atlántico. Hay una referencia a lo que es tener el poder de poder manejar aquellas emociones y de manejar todo aquello que pueda ser difícil. Como un rey de bastos, que es la energía correspondiente al fuego. ¿Viene siendo coincidencia? Me parece que no. Atlas nos está hablando de que tenemos que estar con los pies muy bien puestos
para nosotros poder estar descargados de aquellos retos que se nos presentan. Y sin embargo, Él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él definitivamente es aquella energía que en este caso te representa a ti, que puedes con cualquier reto. Y la importancia, ¿no?, de que el mundo está en tus hombros, ¿no? O sea, cómo esto se desarrolla, vamos a ver en los próximos 15 días. 2 de pentáculos o 2 de oro, eso es en lo que viene siendo el amor. Para algunos de ustedes siento de que esto me habla de que ha habido un poco de contrariedades. Si estás con una pareja, es posible que luego de haber pasado ciertos momentos, ¿no?, en los cuales ha habido un poco de disyuntiva, ¿no? Se te está diciendo, bueno, es tiempo, ¿no?, de que evalúes lo que tienes, y en lo que me refiero es qué realmente aportas tú a la relación y qué aporta la otra persona. Es momento de dejar las armas, es momento de estar más sereno o más serena y dejar esa disyuntiva, ¿no? Me quedo, me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy. Y empezar a tomar una decisión. Y si eres una persona que está soltera, es posible que hayas sido herida en algún momento y eso te pone un poco a la defensiva. Entonces tienes que pensar, ¿es que todos los hombres son iguales o estamos aquí hablando que tal vez estoy tan herido que no puedo ver, ¿no?, lo que está al frente de mí? Entonces es un momento de bajar las armas y respirar y ver qué realmente está para ti en la vida, porque nadie te va a quitar tu felicidad. Es simplemente un momento de reflexión. Vamos a ver qué hay en lo que es el dinero. El as de espada. Esto es un muy buen momento para ti, sobre todo porque para aquellos que han estado trabajando en algún proyecto, fíjate, sale primero el 2 y después sale el 1. Y empezamos con el rey. A pesar de que las preguntas son diferentes, todo esto es la energía de aquellos que son signos de fuego, ¿no? Entonces hay que tener en consideración todas esas cosas. ¿Por qué? Porque, como saben, pues también hago numerología. Entonces, ¿cuál es lo que nos está queriendo decir aquí? Aquí nos está queriendo decir, es momento de pensar bien y ejecutar aquello en lo cual no has estado segura en el pasado, ir por ello, ¿no? Pero de una manera en la cual tienes una sabiduría, en la cual no vas y te tiras de lleno, ¿no?, en las cosas, sino más bien que sabes que vas a ejecutar porque ya lo has pensado muy bien. Eres una persona definitivamente que evalúa las cosas, a lo mejor tal vez un poco demasiado de tiempo, pero ya es hora de la diosa Afrodita. La diosa Afrodita no, la diosa Atenea. ¿Qué me pasa? La diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría y la guerra, te dice, ok, es momento de actuar porque te estoy dando la luz verde de ir por las cosas. Si eres una persona que está en un trabajo y, por ejemplo, no estás satisfecha, es momento de tomar otras decisiones que vayan más acorde a lo que tú entiendes que es justo. Y si eres una persona que trabaja para sí misma, es un momento de ejecutar aquellos que has estado trabajando por bastante tiempo. Si lo has estado dudando, ya es momento de actuar. ¿Y cuál es el reto? 8 de espadas. Este 8 de espadas nos está hablando de esas decisiones que empezaban por acá. Me quedo, no me quedo con la pareja, porque me siento herida o me siento herido.
Y fíjate, aquí sale Orestes, aquí salen las furias y aquí sale el dios Apolo. Si pueden observar. ¿Y qué significa esto? Primero que nada, hay que tener en cuenta de que aquí ya han salido tres dioses. Un titán que es de la generación antigua de los dioses, la segunda generación. Los olímpicos son la tercera generación de dioses. Y Apolo está como que un poco impaciente, ¿no? O sea, deja de vacilar tanto, ya actúa. No dejes que estos miedos te ¿cómo te aguanten? Puede ser a nivel emocional o puede ser ya a un nivel mental, pero definitivamente es hora de tomar el toro por los cuernos. Recuerda quién realmente tú eres, este titán que puede con el mundo entero. O sea, ¿sabes el tipo de fuerza interior que se necesita para lograr este tipo de hazaña? Definitivamente no eres cualquier persona. O sea, date más crédito de las cosas que puedes lograr. ¿Ok? Aparte de que, a pesar de que Apolo está un poco impaciente, sin embargo, él te está dando el apoyo de tú puedes. Así que no te dejes dominar por los miedos. Vamos a ver qué nos da de consejo en el área del amor. Aquí nos sale el 8 de oro. Y fíjate, 2 de oro con 8 de oro. Y este 8 de oro nos está hablando de que es hora de llenar el barco con oro y bronce, con mucha plenitud. En el área emocional nos está hablando de que a ti se te olvida en algunas ocasiones de que ya tú tienes a tu disposición mucho apoyo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a de que a lo mejor a veces tú te olvidas de tu amor propio, a veces se te olvida del apoyo que tú tienes emocional. Eres una persona que ya ahora te toca ya abrazar las cosas aquellas en las cuales has estado, ¿no?, en un poco de vicisitud. Y en esto me refiero a... No hay nada por lo cual tú tengas que dudar ni de tus habilidades, ni como persona, ¿ok? Tienes que darte amor propio. Creo que esto le tocaría a todo el mundo, ¿no? Pero específicamente para algunas personas, tú tienes que entender que tu valor no viene a través de los bienes materiales. Hay una relación para algunos de ustedes en los cuales sienten de que tener o no dinero conlleva el éxito o conlleva ser una persona que merece ser amada. No, tú mereces ser amada por el simple hecho de ser, ¿no? Tienes que valorarte a ti mismo. El consejo es valorarte a ti mismo, porque al valorarte a ti mismo te va a sacarle de la indecisión. Eso te va a permitir ver las cosas con más claridad. A nivel emocional, esto es a nivel emocional, a nivel de dinero, el consejo es: habla bien de las cosas que van a... de las cosas, pero van a ser un poco contraindicatorias para algunas personas. ¿A qué se refiere esto? Hay veces, ¿no?, que hay que dejar ir lo que nos sirve. Hay algunas personas que están en trabajos simplemente por lo que es el dinero y al fin y al cabo los hace completamente infeliz. Es momento
de tomar otras decisiones, sobre todo si eres una persona que sientes que el trabajo te está asfixiando. Esto, claro, no le va a aplicar a todo el mundo. Esto es una lectura grupal a todos los signos de fuego. Pero para aquellos que les resuene, es definitivamente un momento de tomar el toro por los cuernos y decir: yo no merezco que a mí me traten mal en el trabajo, merezco más. Es hora de tomar decisiones. Y si trabajas para ti misma, hay una situación en el pasado que no te está permitiendo avanzar. Aquí la diosa Atenea, que está representada por la espada, que viene siendo el aire, que es los pensamientos, y aquí sale otra carta de aire. O sea, ¿cuál es la coincidencia? Vamos. ¿Cuál es la coincidencia que salga aquí? O sea, espada con espada, oro con oro. Madre mía. Eres una persona que sabes que hay, para aquellas personas que tienen empleados, tal vez hay un empleado que no está dando rendimiento y es tiempo de dejarle ir, ¿no? Para tu bien y para el bien de tu compañía. Y si trabajas para ti mismo, eres tu propia jefa o tu propio jefe, tienes que evaluar qué cosas del pasado todavía te están atando a un círculo vicioso. Puede ser que hayas tenido un cliente, ya puede ser que hayas tenido algún tipo de relación comercial, ¿no? Que te haya afectado de una manera en la cual no puedas dejar las cosas así. Aquí se te está diciendo que tienes que darle un punto final a eso para que puedas entonces ir hacia adelante con las nuevas ideas, ir hacia adelante con aquello que mereces en la vida, que es el triunfo. Y vamos a ver en el resto de los primeros 15 días del mes de mayo. Aquí tenemos el caballero de oro. Este caballero de oro es... Mira qué interesante. Mira qué interesante. En el escudo sale un león. Puede estar hablando de un león, como puede estar hablando de todos aquellos, ¿no?, que están en la energía de fuego. Porque al fin y al cabo, Leo, Aries y Sagitario todos son signos de fuego, pero aquí tierra con fuego nos está hablando de movernos con precisión, movernos hacia aquello que es momento de irnos. ¿Y qué me refiero a eso? Cosas que están en el pasado hay que dejarlas en el pasado. Se acabó. Dale muerte, ponle una caja, échales tierra y ve hacia adelante. ¿Por qué? Porque este caballero de oro nos está hablando de oportunidades. Estas oportunidades, que por muy buen camino pueden ser financieras, como también pueden ser en el área de la salud. Hay algunos de ustedes que pueden que haya estado teniendo problemas de salud. Esta carta también nos habla de aquellos en los cuales, ya sea salud mental o salud física, es momento de darle movimiento al cuerpo, ya sea en terapias, ya sea ir al gimnasio, cualquier cosa que sea necesaria, ¿no?, para movernos hacia adelante. También nos habla de uno tener la sabiduría de la diosa Atenea para uno moverse. Contrario a Ares, en el cual se deja llevar por el impulso, Atenea se toma su tiempo para crear una estrategia cuando va a ir a la batalla. Y cuando hablo de batalla, claro, en el contexto que aquí nos referimos, nos estamos hablando de los retos del día a día en nuestra vida cotidiana, ¿no? No tenemos que irnos a las mitologías, porque de una manera nos sirve, pero aquí nos está hablando de ese valor y esa estrategia mental que nos permite actuar de una manera separada, ¿no?, de las emociones. Entonces podemos movernos con mucha más precisión
Y cuando nos probamos con decisión y también con la bravura del león, con ese sentido de que puedes hacerlo todo en el mundo porque realmente tienes esa fuerza interior que te está hablando este rey de bastos, te está diciendo, sé prudente, muévete, pero con inteligencia. Ya sea que una persona te está poniendo algún tipo de reto, ya sea una persona que en el tráfico te corte, ¿no? Y eso te saque automáticamente de órbita. Claro, molesta en el momento y te tienes que dejar sentir el momento de la molestia, pero dejarlo ir inmediatamente y seguir en tu camino. Tienes que estar centrado en la estrategia, que ella te está hablando de la sabiduría para actuar en el día a día. No dejar que estos miedos, ni dejar que la duda sea una barrera para tú alcanzar la felicidad que tú mereces. Si te gustó esta lectura, dale like, deje comentario y suscríbase. Muchísimas gracias.